Así es que pues esta semana vamos a estar hablando acerca del gozo. Y este día vamos a ver lo importante que es, vamos a empezar viendo lo importante que es. El gozo, uno podría pensar que es como, qué bueno que tenga gozo, qué importante, pero es muy, muy, muy importante. Es un pilar, es algo realmente fundamental, realmente ahí se cimentan mucho las cosas. El reino de Dios estaban Pablo y los discípulos viendo, cuando estaban conformándose la iglesia, estaban viendo qué iba a ser importante, qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer, qué se tenía que comer y qué no, y había una batalla por eso, porque había una carne especial que no debían de comer, entonces estaban en esa batalla. Y entonces le dijo, es que no tiene sentido, el reino de Dios no se trata ni de comida, ni de bebida, ni de las cosas que hagamos, se trata de justicia, paz y gozo. Entonces aquí en la tierra es nosotros como podemos ver el reino de Dios. No se trata de que, no, es que yo no como carne, o yo es que no, yo no hago, yo voy a la iglesia todos los días. Es que no se trata de cosas que hagamos, se trata de eso, de justicia, de paz y de gozo. Se trata de vivir estas cosas espirituales que en el mundo son raras, en el mundo no hay, pero si Dios nos los está dando y nosotros lo podemos ver en las personas, eso es cuando decimos, esa persona tiene un gozo, está pasando por una cosa bien difícil y está bien contenta. Seguro es que está cerca de Dios. Así es nosotros como la gente reconocemos. Hay ciertas cosas que es muy obvio saber cuando una persona vive los frutos del Espíritu. Entonces, esta es una cosa bien importante, es uno de los pilares del reino de Dios aquí en la tierra. Eso por un lado. Por otro lado, es el segundo elemento de los frutos del Espíritu. El segundo. Entonces, quiere decir que es importante. Solo después del amor es un fruto del Espíritu. Esto quiere decir, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, naturalmente el fruto, así como un árbol de manzanas naturalmente va a dar manzanas, porque de eso hacen los árboles de manzanas, o uno de pera da peras. Pues nosotros, cuando estamos cerca del Espíritu, naturalmente vamos a dar amor, gozo, vamos a dar varias cosas, pero el gozo es la segunda, así es que es muy importante. Por eso, y no nada más por eso, sino que además tiene fama, el gozo, de que es el 11º mandamiento. Así dicen. Porque en varias partes de la Biblia dice, alégrense o gócense. En muchos versículos viene así, alégrense siempre en el Señor, que su gozo sea siempre completo. Vienen muchas veces que es como un mandato, como una orden. Entonces es el 11º mandamiento, por eso dice, ¿no? Y también, pues si es un mandamiento, si nos están diciendo alégrate, gócense, eso, pues quiere decir que se puede lograr. No nos va a pedir algo Dios que no podamos lograr, ¿verdad? Entonces quiere decir que se puede lograr. Aquí la cosa es ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque pues ya en la práctica está como un poco, es un reto, ¿no? Hay veces que no dan tantas posibilidades de mantener el gozo. Entonces, bueno, esta semana vamos a estar viendo más detenidamente varias partes, pero hoy solo yo les quiero hablar de uno de mis versículos que es de mis favoritos y que está en Nehemías. Nehemías, les voy a poner el contexto,
Nehemías es un señor que vivió hace muchos años, que vivió, es parte del Antiguo Testamento. Entonces, este señor Nehemías, él hace cuenta que cuando ya les he resumido todo lo de la Biblia, ¿no? Lo de que se fueron de que Dios les dio la tierra prometida, llegaron a la tierra prometida y luego se fueron a Egipto y de ahí en Egipto duraron 400 años siendo esclavos y Dios los liberó, mandó a Moisés para que los llevara de vuelta a la tierra prometida. Y ahí estaban en la tierra prometida por muchos años y luego se portaban bien, luego se portaban mal, luego se portaban otra vez bien, luego... y así estuvieron por mucho tiempo con jueces y con reyes y con más cosas, pero en una de esas estaban las cosas tan desastrosas que dijo Dios, se van a tener que ir, se los van a llevar a, ¿cómo se llama esto? Va a venir otro país y los va a conquistar y se los va a llevar de deportados, se los van a deportar a todos estos que están haciendo todo muy mal, muy, muy mal. Entonces llegaron los persas y se los llevaron. Se llevaron a mucha parte de ellos y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Las ciudades en ese entonces eran ciudades muy protegidas porque estaban pues muy aisladas, ¿no? Entonces, para que no llegaran otros y los atacaran, tenían que tener sus murallas, tenían que estar protegidas. Todas las personas como que sabían pelear, eran como los guerreros ellos mismos y así. Entonces llegaron los persas, los tomaron, se los llevaron y destruyeron las murallas, destruyeron Jerusalén, destruyeron muchísimas cosas, ¿no? Entonces se los llevaron. Dentro de este grupo que se los llevaron había un señor que se llamaba Nehemías y se lo llevaron al imperio persa. Pero este señor Nehemías se ve que era bastante capaz porque lo tomó el rey para su servicio y empezó a ser el copero del rey. Entonces el copero lo conocía, pues lo conocía, ¿no? Era su copero. En ese entonces el copero era muy importante porque en ese entonces se usaba envenenar a los reyes. Entonces el copero tenía que servir el vino y probarlo el primero. Y si él no se moría, pues entonces ya pasaba. O sea que sí tenían que estar cerca porque tenía que tomar el vino enfrente del rey, ¿no? Así es que ahí estaba. Nehemías un día oyó todo lo que había pasado en Jerusalén, oyó que se había destruido toda la ciudad, que habían roto las murallas, que estaba hecho un caos, que estaba ahí las llenas, ¿no? Y entonces empezó a estar muy sumamente triste y le dijo el rey, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y le dice, lo que pasa es que yo estoy viendo cómo está Jerusalén de triste, yo estoy viendo todo, estoy oyendo estas noticias de mi pueblo y no me puedo alegrar. Y entonces de alguna manera increíble este rey Artajerjes le deja a Nehemías que se vaya y le dijo ve y ve a Jerusalén, reconstruye las murallas, ¿no? Ve allá a Jerusalén a ver cómo está. Total, que este Nehemías se va a Jerusalén y ve que está todo destruido, todo destruido. Entonces dice, tenemos que arreglar esto, tenemos que ponernos a trabajar, manos a la obra para levantar otra vez la ciudad. Entonces empezaban a construir las casas porque pues para poder vivir se llevó a más personas, ¿no? Y él fue un líder bien importante en esa época porque pues no había líder, la ciudad estaba toda destruida, ¿no? Entonces, este señor Nehemías, con este liderazgo, empezó a construir la ciudad. Nada más que en la noche venían otra vez los malos, los de los vecinos,
y decían, oye, estos están reconstruyendo Jerusalén, si no nos ponemos buzos al rato nos van a venir a atacar, no podemos dejar que reconstruyan Jerusalén. Entonces iban en la noche y destruían lo que habían construido en el día, ¿no? Y así estaban. Entonces dice Nehemías, no vamos a poder arreglar esto hasta que no esté bien detenida la muralla. Mientras no esté bien la fortaleza, el caparazón, ¿no? Mientras no esté bien eso, se van a seguir metiendo y hay demasiados hoyos en la muralla y necesitamos dejar eso bien cerrado para que no se metan y no sigan destruyendo todo lo que destruye, ¿no? Entonces, ahí estaban construyendo todo el tiempo y venían los malos, entonces con una mano construían y con la otra tenían la espada. Y dice, todo el tiempo de la reconstrucción así estuvo, con una mano a la cuchara, a la paleta de albañil y con la otra a la espada. Así construyeron y reconstruyeron todo y estaban en eso. Y así estaba, ¿no? Reconstruyendo el muro, reconstruyendo toda la muralla y todo esto. Y en una de esas, pues ya iban bastante avanzados. Está bien interesante el libro porque todos los los vaivenes, ¿no? Pero de pronto se encuentran el libro de la ley, porque también había, Nehemías era como el líder físicamente, el líder que estaba ayudando a que estuviera físicamente parada la ciudad, pero Esdras, que era el líder espiritual, era el que estaba como fortaleciendo al pueblo en espíritu. Entonces este señor Esdras se encuentra el libro de la ley y dice, oye, pero esto es tesoro puro. Llevaban muchos años sin ver que estaba el libro de la ley ahí. Llevaba mucho tiempo para empezar Jerusalén sin personas, ya no digamos destruida, ¿no? Pero llevaba muchos años sin que se celebrara la Pascua, por ejemplo, sin que se celebrara la fiesta de los tabernáculos, varias fiestas que viene en la Biblia que se celebran. Entonces no lo estaban celebrando, no estaban haciendo muchas cosas que vienen en el libro de la ley que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, ya que estaban más reconstruidos los muros y todo esto, empiezan a leer el libro de la ley, juntan a todo el pueblo ahí y empiezan a decir, ¿no? Aquí hay un libro nuevo que no sé, bueno, un libro antiguo que no estamos ahorita viendo, y empieza a leerlo Esdras ahí con todas las personas, ¿no? Y todos empiezan a llorar de la impresión de cómo pues todo lo que estaban haciendo mal y ni siquiera se estaban dando cuenta, ¿no? Entonces empiezan a llorar y empiezan a entristecerse muchísimo porque dicen, es que con razón nos están pasando todas estas cosas. Y entonces dice, no se entristezcan, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Entonces, ese es el versículo donde nos pone, el gozo de Dios es nuestra fortaleza, pero la fortaleza, ahorita yo les digo y nosotros decimos, sí, más fuerte, nosotros el gozo nos va a hacer más fuertes, pero ahí estaban construyendo la fortaleza en realidad. Ellos estaban parando este muro de Jerusalén, ellos estaban poniendo esta protección y tenían bien claro que mientras esa fortaleza tuviera hoyos, se iban a meter los enemigos. Entonces, esa es la fortaleza que tenemos nosotros en el gozo. Si nosotros estamos bien firmes, entonces no va a haber cosas que se nos metan. Si nosotros tenemos gozo, como este gozo de la fortaleza, nos va a proteger de que no haya nada malo que entre. Y nuestra vida va a ser muchísimo más, vamos a poder construir.
Así como ellos podían construir porque ya estaba cerrada la muralla, así nosotros vamos a poder construir y muchas cosas, ¿no? Un carácter, una familia sólida, todas estas cosas que podemos construir nosotros sin que alguien las esté tajando todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es nuestra fortaleza, esa es la importancia que tiene la fortaleza para nosotros ahorita. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos, ¿qué pasa si tiene hoyos? Si tiene hoyos nuestra fortaleza, si tiene hoyos, por ejemplo, nuestra casa, ¿no? Nuestra casa tiene ventanas y el hoyo en realidad no es el peligro. Si tiene rupturitas, si tiene rupturas la muralla, no importa tanto, es un hoyito, ¿qué más da? Como nuestra casa, ¿no? Si alguien llega y le rompe la ventana, pues le pongo otro vidrio, ¿qué más da, no? Puedo ir y comprar otro vidrio. No ese es el problema. El problema es que se queda desprotegido, que por ahí se van a meter. Así como las personas estas se estaban metiendo por ahí, igual en nuestra ventana, si alguien hace rompe la ventana, por ahí se va a meter. Por eso es tan importante tener una ventana cerrada, porque si está abierta, pues por ahí se van a meter. Si nosotros no tenemos esa protección del gozo, esa fortaleza, entonces pues tú pudieras decir, ay, pues solo no está contenta y ya da igual. Es que no es eso, es lo que puede entrar por ahí. Si no estamos contentas, ¿qué estamos dejando desprotegido? Entonces, esa es la importancia, todo lo desprotegido que dejamos si no tenemos gozo nosotros. Esa es la importancia. Entonces, pues por eso es un tema tan, como les digo, tan fundamental. Ya siento que han de decir otra vez otro tema fundamental, pero es que si aquí se fundamenta la fuerza de nosotros como creyentes, como personas que podemos decir o ando débil o ando caída, derribando, porque por ejemplo nosotros pudiéramos estar con una cosa para construir y con la espada por otro lado, ¿no? Pero pues si podemos mejor tener detenida nuestro gozo, nuestra barrera de protección, entonces no hay necesidad de estar agotándonos tanto en construir algo que al mismo tiempo se está destruyendo. Así es que, por eso. Bueno, entonces aquí vamos a ver 3 cosas que son como muy importantes que podemos tomar de este ejemplo, ¿no? De lo que hacían Nehemías y sus compañeros. y lo primero, pues, es que quitaron a las personas que ya no estaban, que estaban destruyendo. Los sacaron, no los dejaban permanecer adentro de la ciudad, los quitaron y dijeron, no podemos estar construyendo si ellos están destruyendo, necesitamos quitar a todos los destructores de nuestra vida, ¿no? Entonces, en nuestra vida, en mi vida en particular, ¿qué son esos destructores? Bueno, son pensamientos que nos tiran, todos esos son pensamientos que nos destruyen, Podemos hablar de qué cosas están destruyendo pues nuestra área de trabajo o ya podremos decir, ¿no? Nosotros, cada quien conoce las circunstancias de su vida como para decir, esto está amedrentando, esto me está trayendo demasiada congoja, demasiada preocupación, demasiado coraje, demasiado me saca de mis casillas, esas cosas externas, pero también internas. Tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos, de alerta con nuestros pensamientos.
qué tipo de cosas están rondando en nuestra mente. Entonces sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Necesitamos estar alertas, muy alertas a cómo nos hablamos a nosotras mismas. ¿Qué nos decimos? Nos decimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos decimos que Dios hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman. ¿Qué nos decimos en nuestra mente? ¿Qué semillas estamos poniendo ahí? Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado si no queremos estar trabajando en balde. Bueno, otra es invitar a personas que nos ayuden, así como Nehemías no trabajó él solo. Él invitó a muchas personas para que cada quien, fíjense lo que hizo este señor muy listo, dijo, cada quien va a arreglar el pedacito de muralla que le quede cerca de su casa. Entonces, no lo hizo él solo. Así nosotros también tenemos que encontrar cosas que construyan nuestra fe, que edifiquen nuestra fe. Pueden ser amigas en la fe, puede ser oír prédicas, puede ser disciplinas espirituales, puede ser ir a la iglesia, pueden ser muchas cosas. Necesitamos tomarnos un tiempo y pensar qué edifica mi vida y qué la destruye, quitar lo que la destruye, poner lo que la edifica. Y luego otra cosa que también tenemos que hacer es que viene un poco junto con el primero y es sacar todo lo que no esté, ya cuando tenían la fortaleza ya cerrada, ya empezaron a reconstruir la ciudad y todos los escombros los tenían que sacar y eso también era una parte bien importante de la labor. Entonces nosotros también tenemos que sacar todas las cosas que ya hay. Tenemos que empezar a ver qué hábitos tenemos que sacar, qué hábitos que no nos están edificando ni levantando. Entonces eso también lo tenemos que sacar. Pues este es el tema de hoy. El gozo de Dios es nuestra defensa, es nuestra fortaleza realmente. También hay un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención porque fue en Jesús, fue en la vida propia de Jesús y seguro ya han estado leyendo varias partes porque viene en muchas partes cómo a Jesús estaban por atraparlo. Y ya estaba, sobre todo al principio, yo creo que nos tocó leerlo en la semana 3, más o menos, cuando llega y se va a la sinagoga y dice, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha llamado, todo eso, y que de ahí empezaron a acorralarlo y se lo llevaron a un precipicio para tirarlo y estaban acorralándolo y entonces Jesús pasó en medio de ellos y se fue. Y lo dice así la Biblia tan campante, ¿no? Él estaba ya en el precipicio ya para aventarlo y en eso se les fue. Y yo me quedo como que, pero, o sea, pues ya lo leí y sí, ¿no? Lo leí, pero digo yo, ¿cómo se les habrá ido? O sea, si eran muchos y si lo estaban ya por tirar al precipicio, o sea, forcejearon o solo todos voltearon para otro lado y en eso se fue. O sea, como que la primera vez que lo leí dije yo, qué raro. Bueno, y así varias veces. Y el que ya estaban a punto de atraparlo y en eso se va, así como, no sé, a mí me llama mucho la atención. Y entonces, salvo cuando sí lo atrapan, porque cuando sí lo atrapan, dice que fue al huerto de Getsemaní y se entristeció en gran manera. Dice, se entristeció y se angustió en gran manera. Y entonces ya lo atraparon. Pero yo me quedo pensando, ¿no será
que Jesús tenía esta protección de gozo constantemente. Y cuando ya era la hora que lo atraparan, él dijo, me voy a entristecer y me voy a angustiar para quitar este blindaje espiritual y que me puedan aprehender. Y si es eso, si él decidió, viene cómo se angustió y se entristeció y se angustió en gran manera, como si él adrede se hubiera buscado entristecer. Parecía que quería como entristecerse con un fin, y si si no estar con gozo, y si estar entristecidos y acongojados es lo que nos empieza a derribar, nos empieza a amedrentar, nos empieza a debilitar, entonces vale la pena realmente tomarnos de este gozo y hacerlo bien intencional, no dejar que, pues no, hoy no pude estar gozosa, hoy no me supe alegrar. No, es que tenemos que hacerlo intencional, y sobre todo hay un camino fácil, y el camino fácil es un fruto del Espíritu. Solito va a crecer. Si nosotros tenemos al Espíritu adentro, solito va a crecer el gozo en nosotros. Entonces, pues ahí matamos muchos pájaros de un tiro. Así es que yo pienso, sí está bien anhelar y desear el gozo, pero anhelar y desear el Espíritu Santo lo trae consigo. Así es que bueno, podemos anhelar las dos cosas. Así es que pues ese es el tema de hoy. Como pueden ver, el gozo es mucho más importante de lo que nosotros nos podemos imaginar. Como les digo, no es un adorno, no es algo que nos va a embellecer ni que nos va a hacer que no nos salgan tantas arrugas. Es algo indispensable para nuestra fuerza, para nuestro caminar en Dios. Es súper, pero súper importante para no tener que estar construyendo mientras alguien destruye, o nosotros mismos. Así es que pues este fue el tema.